Yo tuve una excelente experiencia educativa. Estuve en una buena escuela, en donde había muchos estudiantes, habían bailes, convivios, ferias. Fue espectacular. Lo único que afectó esa experiencia era que me sentaban en las filas de atrás, porque mi apellido empezaba con P y había que respetar la lista. Lo que provocó que tuviera fuertes dolores de cabeza y me llevó a descubrir la necesidad de utilizar anteojos. Cosa que no hice porque no quería que me llamaran cuatro ojos y porque no me gustaba cómo se me veían los lentes. No se tomaron en cuenta mis necesidades personales como estudiante. Hoy, por suerte, me quedan bien los lentes. Esta situación me puso a pensar, qué rico hubiese sido que al momento de entrar a la escuela, todas nuestras necesidades personales estuvieran adaptadas. Que te pudieras sentar en la fila de adelante porque no puedes ver en las filas de atrás. Que no te sintieras mal por utilizar anteojos. Una escuela en donde en esos momentos donde no comprendíamos algo, hoy en día los pudiésemos entender porque había alguien que se sentaba al lado tuyo para explicártelo. Alguien que se interesaba por tu experiencia educativa. ¿Qué diferencia haría eso en nuestras vidas si todos los procesos educativos se hubiesen adaptado a nuestras necesidades personales? ¿Hubiera marcado alguna diferencia? ¿Y qué tal si esa misma situación la pudiésemos aplicar para todas las personas, independientes si tienen una discapacidad o no? Que pudiésemos convivir en un mundo educativo en el cual podemos buscar las respuestas a nuestras necesidades a través de cada uno de nosotros como miembros de una sociedad. ¿Hubiera marcado alguna diferencia? Como psicóloga he podido investigar un poco al respecto y hoy les vengo a compartir que sí, marca una diferencia. Y esa diferencia la marcamos todos nosotros cuando damos esa milla extra. ¿Y cuál es esa milla extra? Te comparto un poco de mi historia. Cuando estaba chica, yo crecí con un hermano con una de las tantas condiciones que existen. Y la verdad es que esto impacta muchísimo a nivel familiar. Cambia la dinámica al 100%. Como familia, nos permitimos educarnos. Y fue a partir de esa educación en donde pudimos comprender que existen formas para personalizar esos procesos educativos. Formas para que hoy en día mi hermano, siendo autista, tenga la capacidad de decir que por sus propios méritos está terminando sus estudios secundarios. Es un orgullo a nivel familiar poderles compartir que solamente con adaptarnos a buscar esos momentos claves y enseñarle los recursos que él necesitaba para cambiar su vida, marcó una diferencia gigante en su futuro. Lo único que hicimos fue brindarle los recursos que él necesitaba para ser la persona que es hoy. Pero esto no aplica nada más para chicos con una discapacidad o una condición como mi hermano. Yo soy un ser humano común dentro de una sociedad. No tengo ninguna condición diagnosticada, al menos que yo sepa. Pero sí tuve que adaptarme dentro de una sociedad. Sí tuve que hacer cambios. Tuve que buscar formas personalizadas para decidir una carrera, para pasar a través de la universidad y para enfrentar todos los retos que se me presentaron. Y fue ahí donde comprendí que esto no es un tema de discapacidad, es un tema de humanidad, en donde cada uno de nosotros tenemos que dar esa milla extra. Cuando respetamos, valoramos y apreciamos a todos los demás y les brindamos un sentido de seguridad y pertenencia, empezamos a educar en inclusión. Y el objetivo de educar en inclusión es el de formar sociedades capaces de alinear
sus objetivos y sus metas de aprendizaje independientes de sus desarrollos o características. Educar en inclusión es promover entornos de colaboración y cooperación, los cuales estimulen la motivación y el compromiso con el aprendizaje, haciendo que las personas se puedan alcanzar en crecer y desarrollarse por sus propios méritos. Este tipo de entornos marcan la diferencia y crean un sentido de pertenencia dentro de una sociedad. En el foro sobre la inclusión y equidad educativa, realizado en Cali, Colombia, en el 2019, un grupo de estudiantes, sociedad civil, organizaciones, educadores, reafirmaron la necesidad y la urgencia de crear entornos educativos de cooperación y colaboración, confirmando nuestro compromiso con la Agenda Internacional de Derechos Humanos consignada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el Marco de Educación 2030. Ellos, como actores dentro de una sociedad, reconocieron la necesidad de entornos en donde la diversidad sea vista como una riqueza, en donde podamos aprender valores que nos responsabilicen a ser más humanos. El éxito de estos entornos va a depender de nuestra voluntad y nuestra determinación para llevar a cabo esas prácticas necesarias en la creación de una verdadera inclusión. Un ejemplo de esto es un proyecto que se hizo en Panamá, en donde un grupo de investigadores, profesionales en educación, voluntarios, estudiantes, intentaban comprobar cómo una aplicación como WhatsApp puede convertirse en una herramienta de educación remota. El estudio se basaba en brindar contenidos de lectura diaria a estudiantes de segundo a sexto grado por medio de sus maestros y con la asistencia de sus familiares. Sabemos que en este periodo de pandemia muchos niños no pudieron conocer a sus maestros, no pudieron conocer a sus compañeros, no pudieron empezar esta experiencia educativa. Y un grupo de profesionales tuvieron la voluntad y la determinación de marcar esa diferencia y dar esa milla extra, conectando a esos maestros con sus estudiantes, ayudándolos a que ese aislamiento no se sintiera tanto. Convirtieron una aplicación como WhatsApp en una herramienta de educación remota. Crearon un entorno de cooperación y colaboración entre maestros, profesionales, educadores y padres de familia. Se atrevieron a dar. Todos tenemos la capacidad de dar. Dar en favor de la inclusión. Dar en favor de la diversidad, la cual es una fuente de talento dentro de una sociedad. ¿Cómo podemos dar? Les cuento. Dando apoyo a las necesidades, adoptando materiales de apoyo y reconociendo la sensibilidad. Hoy los invito a que den, a que recuerden que podemos dar. Está en sus manos. Los invito a que nos responsabilicemos y no sesguemos ni segreguemos a los demás. En la sociedad, cuando hay una mayor inclusión, hay una mejor estabilidad económica, una mejor calidad de vida, una buena convivencia y nuevos conocimientos y aprendizajes. Y para lograr esto, todos tenemos que dar. Dar respuestas a las necesidades, adoptar materiales de apoyo y reconocer la sensibilidad. Para vivir en el mundo que queremos vivir, tenemos que ser participantes activos y no quedarnos sentados esperando a que simplemente suceda. Yo deseo vivir en un mundo en donde la inclusión es parte de ello. Y reconozco que tengo la capacidad de dar esa milla extra. ¿Y tú? ¿Tienes esa capacidad de dar? Muchas gracias.